De precios de carne, muchos dirán, aumentó mucho, ¿qué pasó con la carne en todo este tiempo? Bueno, la evolución del precio de la carne vacuna y las razones del mismo. En el mes de mayo el precio de la carne se incrementó un 6,1% y respecto a abril de último, ¿no? Vamos a hablar justamente con un analista económico que es Guido González del Centro de Economía Política Argentina, a quien agradecemos mucho que nos atienda al teléfono. Guido, ¿cómo estás? Aquí Mariela y el equipo de la radio te saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Mariela? Buen día a todos los oyentes. Bien, gracias por atendernos, ¿no? Preocupa bastante para el común de la gente, digamos, cómo va aumentando la carne, más en este último tiempo. Bueno, sí, nosotros desde el CEPA tenemos un monitor de seguimiento mensual de los precios de la carne y como bien decías vos, respecto del anterior mes, o sea, mayo, respecto de abril, nos dio un aumento de 6,1%. Y ello conlleva un interanual de 68,4%. Después, dentro de este 68,4%, que es un promedio, nosotros tenemos un desglose según cortes, ¿no? Y ahí observamos que, al igual que en marzo y que en abril, los cortes que más han aumentado son los cortes económicos. Los cortes económicos los aumentaron un 8,4%. Y sobre el promedio 6,1 que acabamos de mencionar, los económicos 8,4. Los intermedios, los cortes intermedios 6,3, dio bastante parecido al promedio, y los cortes caros aumentaron 5,7. El primer inconveniente que encontramos acá es que el reemplazo inmediato de la carne, que es el pollo, también aumentó por encima del promedio, aumentó 6,3%. 6,3%. El pollo incluso aumentó no solo por encima del interanual del IPC, que es 58%, que dio el mes pasado. Hoy vamos a conocer el dato nuevo, seguramente va a ser más alto, sino que también aumentó por encima del promedio del índice del IPA, que es el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, que es el instituto con el cual nosotros hacemos una de las fuentes con las cuales hacemos el informe de carne. Ese instituto mide un 68% de aumento interanual de la carne. Bueno, el pollo está por encima de ese 68%. El pollo, el lomo, el osobuco, esos cortes nos dieron por encima del promedio no solo de la inflación, sino de la carne. Con lo cual es un escenario bastante complejo, ¿no? Claro. A ver, la carne es uno de los principales consumos y hablamos mucho de porcentaje, pero la gente en realidad lo que se pregunta es ¿por qué aumenta la carne? Bueno, hay varios factores, los sectores esgrimen diversas explicaciones. Una, la más común, que estuvimos escuchando y viendo los medios del sector, como Agrofy, incluso La Nación Agro y Clarín, han publicado notas de los sectores y bueno, uno de los argumentos es aumenta porque todo sube. O sea, el argumento es me acoplo a la inflación. Este argumento es fácilmente desmontable porque, como bien decía recién, el interanual de la inflación del IPC, que mide el INDEC, nos está dando 58%. Vamos a ver hoy a cuánto se va. Y el de la carne nos está dando 68,4%, lo cual la carne está 10 puntos por encima. Claro. No es que sigue el aumento de los costos y de la estructura de costos, sino que está 10 puntos por encima. Entonces, cuando rápidamente se descarta ese argumento, nosotros tenemos que empezar a observar otro tipo de componentes, ¿no? Nosotros en este informe, que es bastante completo y complejo, también señalamos tres cuestiones: el precio del maíz, el precio a nivel internacional y el ternero como reserva de valor, y desarrollo un poquitito de cada uno. Nosotros en el informe construimos las herramientas para mostrar que el sector se sujeta los aumentos al precio del maíz. Vemos una curva que va muy idéntica, muy parejito en cuanto a el aumento del precio del maíz a nivel internacional y el aumento nosotros tomamos el novillito de 300 a 390 kilos como para comparar. Y vemos que las líneas
de tendencia se comportan exactamente de la misma manera. Ahora, ¿es el maíz un producto o un insumo que incide de una manera determinante en la composición de la estructura de costos de la carne? Bueno, no llegamos a la conclusión de que eso sea así. Las estimaciones son que la incidencia del maíz no supera el 8% del costo. ¿Se utiliza maíz? Sí, pero se utiliza principalmente para la etapa de engorde, que son los últimos 90 días. Entonces, si bien detectamos que se toma el maíz como referencia de precio a nivel internacional, no sería justo de algún punto que esa sea la referencia, porque no es la estructura de costos no está solamente compuesta por eso, claro. Y de hecho la incidencia es muy baja. Ahora, sí el precio internacional viene con subas altísimas, y acá vemos principalmente récords históricos. En el mes de mayo nosotros estamos viendo un precio histórico a nivel externo. La FAO, que mide los precios de los alimentos, y la base que viene desde el año 1991, mide como histórico el precio de la carne. Cierto es que no es un indicador solo de carne de vaca, sino que el indicador que la FAO sigue está compuesto por 4 tipos de carne, carne ovina, de ave, de cerdo, etcétera. Pero el precio lo está dando a nivel internacional histórico, es el más alto. Y no solo en cantidad de precios, sino también en cuanto a exportación. Bueno, hay muchas aristas para observar respecto de cómo se compone el sector de la carne, ¿no? El ternero como reserva de valor también es un componente que se analiza mucho en este informe que hacemos desde el CEPA, por una cuestión simple de explicar. En la búsqueda de dolarizar todo tipo de excedente de la renta o de la rentabilidad, vemos que hay un intento de retener la venta de los novillos, ¿no? Y de los terneros, y eso hace que se presione más al sector para venderlos. Claro. Con lo cual hace que suba el precio, porque lo que se quiere conservar o lo que se quiere fijar es el precio inicial de la compra, ¿no? Pero el tema es que esto genera también un piso alto para el reposicionamiento del ganado. Y todos estos indicadores de todo esto que nos vas comentando, ¿quiere decir que va a seguir en aumento? ¿Seguirá el aumento de la carne? Bueno, va en sintonía con lo que está sucediendo con los precios en general, ¿no? Estamos con un nivel de inflación muy alto. Este es un sector que se compone básicamente la cría y el engorde, la faena y el depostado, y después el sector de venta y el sector exportador. Y cuando nosotros analizamos cada uno de esos engranajes de la cadena, vemos que los niveles de concentración son altos y en los últimos 2 años son cada vez más altos, ¿no? No sé, para dar algunos ejemplos. En el sector de cría y engorde, según el SENASA, tenés 205.000 establecimientos, pero solo 5% de esos establecimientos, o sea, 10.000 establecimientos, tienen más de 1.000 cabezas. Solo 3.300 establecimientos tienen más de 2.000 cabezas. En el sector de faena y de postado, que ahí es donde trabajan fundamentalmente los frigoríficos, vemos niveles de concentración aún más concentrados. Tenés 450 frigoríficos en todo el país, y los primeros 10 concentran el 27% del mercado. En la cría y el engorde, lo que mencionaba recién, los 205.000 establecimientos, el 10%, que era el 5%, que era lo que yo hacía mención, concentra el 40% de la producción total. En el caso de los frigoríficos, los 10 primeros concentran el 27%. Y en el caso de la venta mayorista, que generalmente es donde más se pone el acento, tenemos un 25% de comercialización en supermercados y 75% en carnicerías. Ahí
quizá no sería tan el punto de concentración, ¿no? Porque la inmensa mayoría está en carnicerías. Pero cuando te vas al sector exportador sucede lo mismo. Tenés 10 exportadores que concentran el 60% de las ventas externas. Y bueno, todo eso contribuye a la formación de los precios, ¿no? Ajá. A la formación de los precios en un momento en el cual la demanda externa crece cada vez más y los precios son al alza. No solo ahora, aún más por la guerra, pero previo a la guerra... ¿Cómo influye todo, ¿no? Sí, pero para ser más puntual con el sector de la carne, en Argentina desde el año 2016 tenemos un boom exportador del sector de la carne que lleva los precios al alza, al punto tal de que hoy observamos la carne casi como un commodity. Claro, que repercute después también acá. A ver, a través del gobierno se tomaron medidas como para que, bueno, el consumo también, por el precio, digo, ¿no?, se dinamice más el consumo de la carne internamente acá en lo que es la Argentina. Y eso por un lado. ¿Esto sirve, estas medidas que toma el gobierno, para que se pueda, la gente pueda comprar más carne? Bueno, como en cualquiera de los sectores que tienen inflación en Argentina, todos tenemos una inflación estructural. Los acuerdos con el gobierno no van a resolver la inflación, sí van a resolver la inercia, sí pueden resolver la inercia. En ese sentido, el gobierno hizo un acuerdo de precios con el rubro de carne, limitó la exportación de 7 cortes, ¿no? Asado, vacío, matambre, sí, falda, tapa, nalga y paleta. Bueno, esos cortes tuvieron un aumento este mes del 6%, pero porque el acuerdo consiste en que el 6% sea trimestral, ¿no? Entonces, ellos pueden ir a aumentarlo mensualmente al 2% o 6% el trimestre, ¿no? Uh-huh. Ese es el control y el acuerdo que tienen. Entonces, en ese sentido, este mes también aumentaron esos cortes, pero el acuerdo es por el trimestre, ¿no? Así que ahí tenés, no sé, precios de referencia, el asado está en 719 pesos, el vacío 917, el matambre 899, la tapa 719, la nalga 969, la paleta 779 y la falda 478. Esos son los precios de acuerdo, esas son las categorías que tiene acordadas el gobierno. Después hay otras cosas que el gobierno está haciendo, pero que no son para el consumidor directo, sino que van más orientados a los productores, como el plan Ganar, o por ejemplo el registro de declaraciones juradas para exportadores de carne. Le van buscando la vuelta ahí, ¿no? Y si hablamos de producción, Guido, con respecto a la producción, ¿cómo estamos para la consumición interna y también para lo que es exportar? ¿Va a faltar ganado en algún momento? ¿Estamos bien en ese sentido? ¿Nos tenemos que quedar tranquilos? Mira, es un argumento que el sector esgrime, que el precio aumenta porque se reduce la oferta. Pero nosotros en el informe vamos hasta agosto del año pasado para tomar un tiempo razonable, ¿no? Uh-huh. Y desde agosto del año pasado hasta la actual mayo, estamos junio ahora, ¿no? Pero el informe hubo que poner una fecha de corte para poder publicarlo. Vemos que las cabezas suben. En agosto del año pasado tenía 77.000 cabezas y en mayo tuviste 96.000 cabezas que ingresaron al mercado de lineos. 96.435 cabezas, para ser más exacto. Y ese mayo es el más alto desde agosto del año pasado. Con lo cual, no es un problema de oferta. No es un problema de oferta. Los consumos de carne están muy reducidos. De hecho, estás en niveles bajísimos en términos históricos. Y no solo porque aumenta la carne, sino porque también está aumentando el precio del pollo, que es el corte de reemplazo por ser el más económico. Uh-huh. Nosotros eso lo medimos, tenemos un indicador en el cual nosotros comparamos X cantidad de kilos de asado contra X cantidad de pollo entero. Y esa relación que en diciembre nos daba 4 kilos, o sea, cada 1 kilo de asado nosotros comprábamos 4 kilos de pollo,
Bueno, ahora bajó y nos está dando 3,5 kilos. Y con cada 1 kilo de asado nosotros compramos 3,5, sí, 3 kilos y medio de pollo. Eso significa que, en términos estadísticos significa que se abarata, ¿no? El asado con relación al pollo. Claro. Pero en términos reales lo que sucede es que no es porque se abarata el asado, sino porque se está encareciendo el pollo. Y sí. Con lo cual, la consecuencia de eso no es que se consume más pollo, sino que se consume menos carne, en general. ¿Cómo Así podemos que definir en problema, sí. general, cómo definimos entonces la situación de la carne en la Argentina? Grave, está carísima. Grave, está carísima. Lo que el gobierno debe intervenir de una manera más activa, en términos generales, en la inflación en sí. Y en términos particulares en la carne, porque la carne, no es un componente menor. La carne representa entre un 7 y un 13% del IPC, según la región que se mire. Entre un 7 y un 13% del IPC es muchísimo. Y si miramos el rubro alimentos, específicamente el rubro alimentos, la carne representa el 40%. Esa es la ponderación que la carne tiene en ese rubro. Y bueno, el gobierno comenzó a tomar medidas. Un poquito el resumen que nosotros hacemos en este informe cuenta que en el 2020 nosotros tuvimos un 75% aumento de la carne. Recuerden, fue el año de la pandemia, ¿no? Sí. La inflación fue de 36% anual y la carne aumentó 75% anual. Después, en el primer semestre del 2021 aumentó otro 35%, ya llevaba un 110% de aumento la carne. Es en ese contexto en el cual el gobierno prohíbe las exportaciones, que después derivaron en limitar las exportaciones de estos cortes que yo mencionaba, estos 7 cortes. Bueno, en ese momento hay 4 meses, que son entre julio y octubre del 2021, donde con la prohibición de la exportación el gobierno logra contener el aumento, logra contener la suba. Incluso hay un retroceso de un 3% del precio de la carne, que en relación a lo que venía aumentando es ínfimo, ¿no? Casi que claro. no, es imperceptible. Justo tengo acá un oyente que me dice, nunca bajan los productos, si la economía sigue en alza o si algo se estabiliza, nunca bajan los productos, igual vamos a seguir pagando la carne más cara, me dicen acá a través de mensajes. Sí, totalmente de acuerdo con ese oyente. En ese sentido, cuando el gobierno prohíbe la exportación, logra contener el precio, se logra un retroceso de 3%, pero rápidamente, noviembre y diciembre del año pasado, vuelven a haber subas de 10 y del 11%, y en lo que viene de este año ya tenés nuevamente, salvo enero y febrero, que fueron muy bajos los aumentos, marzo, abril y mayo tenés aumentos del 8,5, del 8,4 y 6,1 este mes, que es el que estamos charlando ahora. El factor combustible también, ¿no? Ahora que, influye porque, sectores como, por ejemplo, lo que es el norte argentino, estamos bastante complicados ahí. Si bien salen por ahí más carne quizás de acá o que ingresen de otro lado, pero, complica también lo que es la falta de combustible. Sí, todo incide. Ellos, el sector te van a dar un montón de argumentos. Pasa que lo que suele suceder es que en general sucede con varias cadenas, pero con la carne puntualmente, como tenés muy concentrado el sector el sector que te mueve la aguja, ¿no? En la cría y el sector de frigoríficos y el sector exportador. Los que mueven la aguja están muy concentrados y después sí tenés atomización. Entonces, para los chicos, no sé si vos tenés en el sector de cría y engorde, vos tenés un productor con menos de 200 cabezas, va a estar más preocupado por los impuestos, que sí, va a entender que su problema son los impuestos. Ahora, si vos hablás o ves cómo se comporta el sector de, no sé, Sáenz Valiente, Bullrich y compañía, Colombo y Colombo, claramente esos sectores son los que forman el precio. Claro. ¿Sí? Esos sectores no tienen ese inconveniente, esos son los que forman el precio. Y bueno, nosotros acá en el informe tomamos, no sé, la evolución del novillito, ¿no? El de 390 kilos.
para tener una referencia. Y lo comparamos tanto con el IPC como con el índice de la promoción de la carne vacuna sobre una base 100 en enero del 2020 y la diferencia que hay a partir de diciembre, o sea, en lo que va de este año, ¿cómo ves claro cómo se despega la línea del precio del novillo? Es impresionante respecto del IPC, con lo cual no es un argumento. Claro, no vienen atados. Yo me quedo, Guido, con toda esta charla, con toda esta conversación. Si quiero, tengo lo positivo y lo negativo, porque, a ver, la carne es grave, me decía la situación, y está cara. Y por otro lado, para decir, bueno, tenemos buena producción, no es que nos vamos a quedar sin carne ni nada por el estilo. O sea, haciendo un balance, si se quiere, de todo esto y que de todo lo que fuimos charlando, buscarle el lado ahí, si se quiere, positivo también, ¿no? Sí, no tiene que ver con la producción, como bien decís vos. Si bien nosotros medimos los primeros 4 meses desde el año 2013 hasta ahora, para comparar. Y este año bajó 7% respecto del año pasado. Pero cuando lo ves en términos históricos, o por lo menos desde el 2013 en adelante, esa baja de 7 es ínfima, claro, porque estás a niveles de producción históricos, tanto en cantidad como en precio. Así que no, el sector no puede atribuir ni falta de rentabilidad ni falta de stock en este caso. Y así estamos, Guido, muchísimas gracias por charlar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengas un buen día. A todos los oyentes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Guido González, economista, hablando justamente de todo lo que tiene que ver con la carne, y en este sentido iba dando todos los datos, ¿no?, de todos estos estudios, de todo este tiempo que vienen estudiando y analizando también, ya sea en precio, en producción,